Además, esta noche en T13 Noticias, acostumbrados a violencia, guatemaltecos manifiestan estar habituados a lidiar con hechos violentos todos los días en el país. Seguirá en Fraijanes 2. Juan Ortiz, alias El Chamalé, deberá continuar en cárcel de máxima seguridad. Tribunal deniega solicitud de traslado a otra prisión. Sin efecto, recursos contra la Asamblea de la UNE fueron rechazados por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Recurso de nulidad de la gana aún no ha sido conocido. Maestros bajo amenaza. Hoy reporte especial de T13 Noticias. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Damos la bienvenida a la siguiente hora de información y lo invitamos para que también nos sintonice en Radio Cadena Sonora 96.9 FM. 3 hombres fueron muertos a tiros y una mujer resultó herida tras una balacera en San Miguel Petapa. En horas de la madrugada, la mujer salió a pedir auxilio. Este es el resultado de una balacera en el interior de una vivienda. A las 3 de la madrugada, bomberos municipales fueron alertados. Llegaron al lote 35, Manzana C, sector 8 de la colonia Villahermosa y constataron la muerte de 3 hombres y una mujer herida. Una joven de aproximadamente 19 años fue asistida y llevada al Hospital Roosevelt en estado delicado. En el interior de esta vivienda se localizaron a 3 personas de sexo masculino, los cuales presentan varios impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. El primero se lo localizó en el sector del patio de esta casa, el segundo en una vivienda, en uno de los cuartos, estaba sobre una de las camas y el tercero se encontraba en el piso del tercer cuarto de este sector. Únicamente 2 de ellos fueron identificados, el primero como Hugo Leonel de León Archila, de 32 años de edad, y el segundo únicamente se logró identificar como César Guzmán, el cual se le calculan aproximadamente 28 años. Vecinos del sector 8 escucharon una gran cantidad de disparos, por ello alertaron a las autoridades. Además indicaron que el sector se ha convertido en un peligro. Pero eso no fue todo. En la mañana, 2 pilotos y un transeúnte fueron muertos a tiros durante un ataque armado en la zona 5. Los criminales huyeron en un vehículo negro. El colmo de este caso es que a pocos metros se realizaban operativos y allanamientos por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Un autobús que cubre la ruta Chácara Zona 5 hasta el centro histórico circulaba por la 22 calle y 25 avenida de la misma zona. A eso de las 9 de la mañana, sujetos desconocidos que viajaban a bordo dispararon contra el piloto Rolando Horacio Barrios Castillo, de 38 años, y Eduardo Luis Mazate, de 23, quien viajaba en el asiento de atrás y recibió múltiples impactos de bala. Ambos trabajaban como pilotos del autobús. A casi 25 metros del automotor quedó el cuerpo de Cristian Elías Batz Chacón, de 18 años, ya que los balazos lo alcanzaron cuando éste caminaba por el sector. Pasajeros que viajaban en la unidad dicen que los delincuentes se hicieron pasar por usuarios y nunca imaginaron que estos iniciarían una balacera, los cuales al descender de la unidad se subieron a un vehículo negro dándose a la fuga. Con llantos, lágrimas y gritos de dolor, familiares de las víctimas se presentaron al lugar donde solo pedían justicia y esclarecimiento del crimen. Los 3 murieron en este ataque armado y del lugar se trasladó para el Seguro Social 719 a María Antonia Pinzón, quien tenía también heridas. Ella fue estabilizada y trasladada a ese centro asistencial. En nuestro contacto con nuestros reporteros damos la bienvenida a Alan Alfaro y a Gerardo Rafael, quienes nos darán a conocer 2 temas que han hecho noticia en los últimos días. Tal es el caso de la violencia que azota al país, como lo vimos hace algunos minutos, y el narcotráfico. Alan Alfaro, buenas noches. Hemos visto una jornada violenta.
Gracias, Iris. Muy buena noche. En efecto, pues como hemos podido observar, la violencia continúa siendo el flagelo que sigue azotando a la ciudadanía guatemalteca y por supuesto el flagelo al que las autoridades al parecer no le encuentran la posible solución. Este día T13 Noticias realizó una investigación en búsqueda de conocer qué es lo que piensan los guatemaltecos. Es por ello que salimos hacia las calles y avenidas a ver qué es lo que piensan los guatemaltecos. Iris, regreso contigo. En unos momentos conoceremos entonces el sondeo y más información acerca de la violencia. Gerardo Rafael, buenas noches. Hemos visto también cómo hemos publicado notas en la semana anterior acerca de cómo nos califican los otros países como un narcoestado. Gracias, Iris, muy buenas noches. En este caso es muy importante dar a conocer que pues debido a toda la actividad del narcotráfico que se ha generado en las últimas semanas, pues ya muchos analistas consideran que Guatemala podría convertirse en un narcoestado, principalmente porque podría haber un financiamiento por parte de grupos del narcotráfico hacia algunos partidos políticos, pero más adelante nosotros estaremos dando detalles y los pormenores sobre esta noticia. Mientras tanto, regresamos con Alan Alfaro para que nos dé los detalles acerca de la violencia. En efecto, Iris, como bien te mencionaba hace un momento, pues la violencia continúa azotando a los guatemaltecos. Día a día podemos observar cómo se enlutan más familias guatemaltecas. Es por ello que este día, pues como bien te mencionaba, realizamos un trabajo investigativo en búsqueda de conocer qué piensan la mayoría de los guatemaltecos y las respuestas fueron las siguientes. En menos de 5 horas, 6 personas fueron muertas de forma violenta en la ciudad capital. Al parecer, esta situación ya es normal para muchos guatemaltecos que observan día a día cómo las autoridades no logran frenar los altos índices de criminalidad. Hay un descontrol total por parte de las autoridades, por parte de nuestras entidades que están en la obligación de velar por el bienestar de la población. Necesitamos un cambio, necesitamos realmente que se preocupen por la población. La violencia se ha, pero exageradamente disparado el promedio de casos que se dan. Siento que el gobierno es uno de los principales aspectos que debería de velar. La mayor parte de la población salimos a las calles ya con inseguridad, no sabemos si regresamos o no. Lamentablemente ya no es posible por medio de las autoridades parar esa violencia constante que mantenemos. E incluso en los buses ya ve que llevamos el mismo peligro, pues ya no digamos en las calles. Hay un tremendo descontrol por parte del gobierno para tratar de que esta violencia se erradique en Guatemala, ¿verdad? No hay nadie que esté haciendo nada, absolutamente nada, y sería bueno que ya pongan cartas en el asunto porque es un derramamiento de sangre tremendo en Guatemala. Qué raro, ¿verdad? Si eso pasa a diario. Eso no es algo que en el país tenga que asustarnos a nadie. Si uno sale de la puerta de su casa y no sabe si va a regresar. Con esta violencia ya no se puede hacer nada. Yo siento que la persona que venga ahora de ser presidente tiene que ponerse las pilas, pues porque imagínese, uno sale y no sabe si va a regresar a su casa. Y lo más triste es que muere gente inocente. Es un ambiente de terror que se está viviendo y que desgraciadamente nuestras autoridades no han logrado resolver esta grave situación del país. Bueno, Alan, la violencia pues está descontrolada. La opinión de los guatemaltecos es generalizada acerca de que tienen temor de salir a las calles y no regresar a sus hogares. En efecto, Iris, es la voz del pueblo, la voz del guatemalteco. Lastimosamente, como bien pudimos observar, algunas de las respuestas van inclinadas hacia la deshumanización, es decir, el guatemalteco se empieza a acostumbrar de alguna manera, aunque no lo acepta, a vivir con esta ola de violencia que desde hace mucho tiempo atrás continúa azotando al país. Sin embargo, Iris, quiero comentarte la buena noticia en este tema, al menos, es de que Guatemala está en búsqueda de una solución. Guatemala será la sede central de una reunión con donantes internacionales para crear y afianzarse de una secuela de hechos que vienen azotando al país. Sin embargo, buscan una solución a esto. Sí, a esta reunión incluso se ha confirmado ya la participación de la secretaria de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, Hillary Clinton. A continuación tenemos el siguiente reporte. Guatemala, 5.960 homicidios dolosos. El Salvador, 4.005. Honduras, 6.236, Nicaragua, 738, Costa Rica, 484, México,
19.769 homicidios cometidos durante el 2010. El continente americano es la región más violenta del mundo, si se toma en cuenta que en 2010 hubo 133.813 homicidios dolosos. Esto significa que cada minuto se comete un homicidio en Latinoamérica. A escala mundial, la tasa de homicidios se sitúa en alrededor de 8 casos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa prácticamente se duplica en la región americana, donde alcanza casi 15 casos por cada 100.000. 18 países se sitúan por encima del promedio del continente y 6 por arriba de 40 homicidios por 100.000 habitantes. Es por estas razones que Guatemala, considerada internacionalmente como una de las naciones más violentas del continente, fue seleccionada para efectuar una cumbre de países donantes que contribuirán a la elaboración de una estrategia para el combate al crimen organizado en Latinoamérica y particularmente en Centroamérica. Ante la avanzada inexorable del narcotráfico y sus brazos criminales en la región central, la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad busca que los países unan esfuerzos en busca de apoyo político, financiero, logístico y de capacitación de la comunidad internacional para la lucha contra el crimen. En la actualidad, Centroamérica invierte anualmente más de $6.500 millones para enfrentar la inseguridad y la violencia, lo cual tiene efectos en las economías de las pequeñas naciones de la región. A la cita acudirá la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 10 presidentes de la región y 40 delegaciones oficiales de Europa y Suramérica de instituciones especializadas en seguridad. La presencia de la secretaria Hillary Clinton se hace indispensable en representación de Estados Unidos, que es una de las naciones con mayor consumo de drogas a nivel internacional y la cual, a lo largo del tiempo, ha brindado mesurada cooperación en el combate al tráfico de drogas. Los gobiernos de la región, aunque no han anunciado oficialmente el monto total que necesitan para echar a andar los programas y proyectos que incluye la estrategia de seguridad, han manifestado en diferentes ocasiones que esperan una mayor cooperación en fondos, equipos y capacitación de los principales países consumidores de drogas. Ahora esta cita continental genera varias interrogantes. ¿Estados Unidos está dispuesto a brindar toda clase de ayudas a los países centroamericanos en su conjunto o se hará selectivamente? ¿Estará dispuesta esta nación a aumentar las donaciones para la lucha contra el crimen? ¿Será que esta cumbre busca que otras naciones europeas se involucren y ya no sea solo Estados Unidos el que tenga el compromiso de proporcionar estos apoyos? Lo que sí es cierto es que si esta región latinoamericana es una de las más violentas y es la más propensa a caer en los tentáculos de los cárteles del narcotráfico, las razones están a la vista. La cercanía y la facilidad de tránsito hacia el país que tiene el más alto consumo de drogas, así como el discreto combate de Estados Unidos a este flagelo dentro de su territorio, son factores fundamentales para que el mal se propague. Ojalá la cumbre sirva realmente de algo y se hagan realidad las estrategias de combate a la violencia. Las estadísticas arrojan que en Guatemala al menos mueren 10 personas día a día de manera violenta. Sin embargo, esperemos que esta pudiera ser una pronta solución para la ola de violencia que azota al país. Iris, regreso contigo. En un detalle muy específico acerca de la violencia que azota a Guatemala. Nos trasladamos ahora al tema del narcotráfico. Gerardo Rafael nos dará los detalles acerca de la supuesta estadía del narco más buscado por los Estados Unidos, el Chapo Guzmán. Adelante, Gerardo. Gracias, Iris, y como hay muchos indicadores que generan la violencia en Guatemala, pero qué decir del narcotráfico. En este caso, pues se ha escuchado ya a través de un medio mexicano sobre la posible presencia del Chapo Guzmán en Guatemala, declaraciones que aparentemente dio el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, hacia este medio de comunicación mexicano, pero posteriormente ya el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, y también el propio presidente de la República, Álvaro Colom, han vertido diferentes declaraciones, pues generando una controversia ante todo ello. A continuación le vamos a presentar un informe relacionado a este tema.
Hace 2 semanas, Jesús Esquivel y Jorge Carrasco, periodistas de la revista Proceso de México, realizaron un trabajo investigativo en nuestro país relacionado a la incursión del Cártel de los Zetas en Guatemala y los movimientos de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, en la República. Durante la publicación se destaca una entrevista con el ministro de Gobernación Carlos Menocal, quien ratificó la información de la presencia del Chapo en territorio guatemalteco. Nosotros le preguntamos sobre la presencia del jefe del cártel de Sinaloa y nos comentó que sí, había antecedentes y registros sobre la presencia de él por lo menos 5 o 6 veces en lo que va del año, y que la última vez había ocurrido en Semana Santa, y que en 3 ocasiones había tal evidencia como documentos, intercepción de comunicaciones, información económica que daba cuenta de la presencia del narcotraficante mexicano. Nosotros le preguntamos qué había pasado, si habían sido tantas veces que se había notado la presencia del Chapo Guzmán, y él nos dijo que por esa condición, por esa actitud del ejército guatemalteco es que no se había podido capturar al narcotraficante. Ayer, el ministro de Gobernación Carlos Menocal dijo a un medio de comunicación que él no había brindado tal información, añadiendo que la misma era falsa. El jefe de la cartera del Interior aún mantiene su postura y, con el temperamento que lo caracteriza, así actuó ante nuestro cuestionamiento. Ninguna, es mi palabra, es lo que yo estoy diciendo y lo que yo sostengo y es lo que siempre hemos dicho en el gobierno. Sí, pues, pensó que esas declaraciones no se las hizo usted reportero. Nosotros hablamos sobre Chapo Guzmán y lo dije y lo he dicho claramente. Y la única información que dimos del Chapo Guzmán es su presunta vinculación con Juan Ortiz López Chamalé, nada más. Sí, pues esas declaraciones fueron grabadas tanto como Gobernación como... Nosotros no grabamos, nosotros no acostumbramos a grabar, creemos en la buena fe de los periodistas, en la buena retentiva, aunque creo que a partir de ahora mejor vamos a grabar incluso las ruedas de prensa. Me parece que no hay mucha retentiva. Hoy, el presidente de la República, Álvaro Colom, intentó en repetidas ocasiones desmentir que el capo de narcotráfico Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, ha estado en Guatemala. Las declaraciones del mandatario claramente se contradicen a las afirmaciones de Menocal, dejando en evidencia y confirmando aún más que lo publicado en el medio mexicano es certero. En mi periodo debe haber sido unas 5 o 6 veces que hay rumores e información de inteligencia de que hay posibilidades de que entre el Chapo Guzmán a Guatemala. Entendemos que él se mueve mucho a Honduras y entre Honduras y Guatemala. Obviamente estamos detrás de él, si no lo hemos capturado simplemente porque la información no ha sido o a tiempo o concreta, pero si en el momento que supiéramos dónde está lo vamos a capturar. La última vez estaba supuestamente por Zacapa y no había nada. La pregunta es, ¿por qué tanta contradicción en la información importante relacionada esta vez a uno de los grandes del narco? Al parecer, al presidente no le interesa tanto si el Chapo ha permanecido en nuestro país o no. Eso lo dejó notar en las siguientes declaraciones. O sea, ¿sí sería certera entonces esta información de que él estuvo por el país? Chapo Guzmán no es primera vez que viene. Aquí se le capturó en el 93. Yo no sé por qué le han dado tanta noticia a esto de Chapo Guzmán si todos sabemos que entran y salen. Quien intentó corregirle la plana al presidente tras sus declaraciones fue el secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Sin embargo, lejos de ayudar, solo reflejó la poca certeza al brindar información. Como dice el presidente, siempre ha habido rumores, pero de carácter oficial nunca hemos tenido una notificación. Y como decía el ministro, de haberlo sabido y confirmado, seguramente se lo hubiera capturado. ¿Necesita el Chapo Guzmán mandar una notificación a nuestras autoridades para visitar el país? ¿O qué quiso decir Robles? Como dice el presidente, siempre ha habido rumores, pero de carácter oficial nunca hemos tenido una notificación. Y como decía el ministro, de haberlo sabido y confirmado, seguramente se lo hubiera capturado. No hay documentos de inteligencia que den certeza a las visitas del Chapo. Bueno, más claro que el agua, imposible. Estas contradicciones tuvieron sus reacciones en el Congreso de la República, donde se criticó fuertemente la falta de seriedad del jefe de la cartera del Interior al brindar declaraciones.
Sí, mire, es lamentablemente que el ministro de Gobernación no solo le dé seguridad, no le da seguridad a los guatemaltecos, sino también es irresponsable en sus declaraciones. Es una irresponsabilidad decir que Guatemala es un estado ya a merced del narcotráfico, cuando es totalmente responsabilidad de ellos, y después desmentir que él no dijo eso. Yo creo que, como lo ha hecho siempre, el ministro y este gobierno ha engañado al pueblo de Guatemala y seguirá engañándolas. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. No se puede hacer este tipo de acusaciones a medios escritos y sobre todo después negarlo. Saque usted sus propias conclusiones. ¿Brindaría el ministro de Gobernación información a los periodistas mexicanos sobre la presencia y los movimientos del Chapo Guzmán en el país? ¿Por qué se contradicen el ministro y el presidente en sus declaraciones? Lo cierto es que los cárteles del narcotráfico paso a paso se siguen apoderando del país a la vista de los que siempre actúan de manera reactiva y no preventiva como debería de ser. Bueno, cabe destacar que el programa Frente al País, que se produce en Radio Cadena Sonora a partir de las 7:30 y 9 de la mañana, fue el primer medio en dar a conocer la publicación de la revista Proceso, que ha creado revuelo en distintas esferas gubernamentales. Gerardo Rafael, nos das más detalles del narcotráfico. Gracias, Iris, nuevamente, pero ¿qué pasa cuando ya se registra una declaración por parte del presidente de la República sobre la presencia de un capo de la droga en México? Lógicamente, Guatemala ya la consideran como un paraíso para poder operar. En este caso, a continuación le vamos a presentar un informe sobre varios análisis que se realizan sobre ya la presencia fuerte del narcotráfico. Una de ellas, la debilidad en las fronteras, hace de que ellos popularmente, como se le conoce, entren como Juan por su casa. A continuación les presento el siguiente informe. Bandas del narcotráfico encuentran en Guatemala un paraíso. Cada día se apoderan de más territorio. Enfrentamientos armados y hechos macabros son la prueba de su poderío. La debilidad para contrarrestar este problema se refleja en la falta de elementos de la Policía Nacional, Civil y Ejército para mantener vigilancia principalmente en las zonas fronterizas. Esto pone en jaque a Guatemala, que podría convertirse en un narcoestado. Si vemos, por ejemplo, cómo ha ido avanzando el crimen organizado en todas sus formas, en cuanto a la conquista de territorios y en cuanto a la infiltración de las instituciones, pues obviamente tenemos que ver esto con mucha preocupación y no nos hace falta mucho para convertirnos en un narcoestado. Para mantener su poderío, algunas bandas del narcotráfico le han apostado a financiar la campaña a algunos partidos políticos. Según algunos analistas, estos aspirantes a cargos públicos, en vez de combatir este mal, le ayudarían a extender su dominio en el país. Esa es una preocupación social que hay. ¿De dónde está saliendo tanto dinero en campañas electorales adelantadas, en campañas electorales ilegales adelantadas? Y de alguna manera hay una gran preocupación social sobre la proveniencia de esos recursos que están financiando a fuerzas políticas. Entonces, efectivamente, hay la sospecha de que alguno de estos financistas o alguno de este dinero del narcotráfico esté financiando campañas electorales. Por este problema, Guatemala encabeza el listado a nivel centroamericano de lavado de dinero. El narcotráfico utiliza sus artimañas para comprar voluntades, especialmente a autoridades municipales. Obviamente, en la forma en que ellos operan, no es descartable que también ellos traten de copar y tener cercanía a las personas que ejercen control. Comprando voluntades, pues obviamente que ellos facilitan sus operaciones. Es también bien difícil poder afirmarlo que hay compra de alcaldes o de autoridades a nivel del interior, pero es una sospecha que siempre hay de que el narcotráfico, con tal de conseguir sus objetivos, pues puede corromper a cualquier persona. Pese a que se han registrado capturas de presuntos narcotraficantes, incautación de droga, armas y vehículos no es suficiente. Según los analistas, debe asignarse más recursos económicos para la formación de más elementos de la PNC y Ejército, para mayores resultados y recuperar el terreno perdido.
Lógicamente en este punto es muy importante dar a conocer que los analistas recomiendan a las actuales autoridades pues a dar mayores aportes económicos lógicamente para poder combatir el narcotráfico. El terreno aún no está perdido, indican ellos, y hay soluciones que pueden ser ya pues inmediatas, y ante ello pues se espera pues un mayor actuar por parte de ellos. Regreso contigo, Iris, a los estudios principales. Dos temas controversiales que hemos dado a conocer, tal es el caso de la violencia y el narcotráfico, que están inmiscuidos en nuestro país y nos pues dan a conocer a nivel internacional como un narcoestado. Te agradecemos, Alan Alfaro, por tu valiosa información. Aunque no todo son buenas noticias, lamentablemente, es un gusto, por supuesto, trasladar a la población guatemalteca día a día los hechos que hacen noticia en nuestro país. Iris, un placer, muy buena noche. Buenas noches, Alan. Buenas noches, Gerardo. Muchísimas gracias por tu contribución. Gracias, Iris, y lógicamente nosotros vamos a darle seguimiento a esta y otras informaciones para mantenerlos a ustedes en sus hogares bien informados. Regreso contigo, Iris. Continuamos con más información. Y antes de continuar con más noticias, mañana no se pierda el trabajo especial de Radio Cadena Sonora, Los Extraditables, la última cacería. Esto a partir de las 7 de la mañana, como siempre en el 96.9 FM. Y en este tema, el presunto narcotraficante Juan Ortiz, alias Chamalé, continuará recluido en la cárcel de Fraijanes 2. Un juzgado le negó la solicitud para ser trasladado a otra prisión, supuestamente por problemas de salud. Ortiz López, alias Chamalé, deberá permanecer en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2 por orden del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, quien resolvió sin lugar la solicitud de la defensa en cuanto a un traslado a otro centro carcelario. No tenemos en este momento prueba de que haya una situación de emergencia que obligue o que haga necesario o imprescindible el traslado del requerido en este caso. Sin lugar, el incidente de humanidad, que así le llamó el señor abogado defensor, que se ha promovido por parte de la defensa en este caso, y en consecuencia se ordena que el requerido continúe en el centro de detención donde se encuentra, esto es en el Centro de Detención Legal para Hombres Fraijanes 2. El subdirector del sistema penitenciario indicó que son los protocolos de la cárcel Fraijanes 2 como medida de seguridad para todos los internos. En cuanto a la queja de las cadenas y grilletes que le colocan a los reclusos, el funcionario indicó que esto se debe a que ya se sufrió un atentado contra un guardia de seguridad que no cumplió con las reglas. Sacaron a una de las personas que están calificadas como zetas y lo engrilletaron con las manos para adelante. El resultado fue que cuando este sujeto iba en pasillo para el patio donde se les da el sol, se abalanza contra uno de los guardias y lo toma por el cuello. Alias Chamalé solicitó su traslado argumentando que no está acostumbrado a lo frío y a las comodidades en las que estaba acostumbrado a vivir. Además, que él asegura no ser ningún delincuente. Me decía una persona, un guatemalteco que he hecho cosas buenas para mi país, he ayudado a iglesias, a pastores, a gente cristiana, buscando cómo encontrar el bienestar de nuestro país. Entonces yo nunca he pensado y nunca he tenido la mala idea de hacerle daño a alguien ni a nadie. ¿Verdad? Mis principios no me dejan, yo he sido cristiano desde la edad de 8 años. Y antes de ir a una pausa comercial, los invitamos para que mañana no se pierda el trabajo especial de Radio Cadena Sonora, Los Extraditables, la última cacería. Esto a partir de las 7 de la mañana.